En esta cápsula contaremos con la especialista Lorena Espinosa Salfate, quien realizará una breve reflexión sobre la situación didáctica esencial de primero básico, titulada ¿Cuántos quedan? Construyendo el significado de la sustracción a través del juego, además de un análisis sobre su implementación en aula y los recursos y materiales asociados a ella. El Centro Félix Klein de la Universidad de Santiago de Chile, acorde con su fuerte compromiso con la educación matemática de niños y niñas del país, ha desarrollado un conjunto de situaciones didácticas esenciales con el propósito de aportar al profesorado experiencias de aprendizaje que promuevan la construcción de conocimientos matemáticos por parte de las y los estudiantes para su posterior consolidación y apropiación bajo la guía de su profesor o profesora. Para ello, estas situaciones parten por plantear a las y los estudiantes una problemática desafiante cuya exploración y resolución les exigirá la construcción de un conocimiento matemático nuevo para ellos que les permitirá resolverla. La situación que analizaremos aquí se denomina ¿cuántos quedan?, construyendo el significado de la sustracción a través del juego, la que promueve que niños y niñas construyan el sentido y el significado de la sustracción y su relación con la adición, elaborando un modelo, que en este caso será una frase numérica, para abordar el problema planteado y construyendo distintas estrategias para determinar el resultado. Es importante destacar que no es necesario que los y las estudiantes hayan aprendido previamente en qué consiste la sustracción para poder resolver los desafíos, sino que, al revés, esta situación tiene precisamente el propósito de que las y los niños la construyan. La situación didáctica esencial gira en torno a una problemática general que consiste en, dada una cantidad conocida de cubos encajables que está o es introducida dentro de una caja opaca con tapa, por ejemplo 15 cubos, ¿es posible saber cuántos cubos quedan en la caja una vez que se ha extraído una cantidad de cubos de esta, por ejemplo 4? Es decir, si acaso es posible anticipar cuántos cubos quedan en la caja sin contarlos, puesto que al ser una caja opaca y que está tapada, no es posible ver los cubos que quedaron y por tanto contarlos. La caja había inicialmente 10 cubitos. ¿Cuántos sacamos? 4. Muy bien. La pregunta ahora del juego es la siguiente. ¿Cuántos cubitos quedaron en la caja? Es importante reconocer en este punto la importancia que tiene el material para configurar el problema que abordarán niños y niñas. En efecto, si la caja fuera transparente o estuviera destapada, los niños podrían contar los cubos que quedan y de ese modo no estarían obligados a buscar o construir un procedimiento distinto al conteo para determinar la cantidad de cubos que queda en la caja. Como la caja es opaca y está cerrada, entonces niños y niñas tendrán que construir un procedimiento distinto al conteo que les permita determinar la respuesta del problema. En este caso será la sustracción apoyada en sus conocimientos de la adición. Esta situación didáctica esencial está conformada por 3 fases, tal como describe su ficha técnica y su plan para la gestión en el aula. De este modo, se transita desde trabajar con entre 10 y 12 cubos hasta trabajar con entre 15 y 20, de trabajar individualmente a trabajar grupal y colectivamente, lo que obligará a los y las estudiantes a buscar consenso entre las distintas respuestas que aparecen en los grupos y argumentar la validez de las mismas. De anotar las cantidades de cubos que había, las que se sacan y las que quedan respectivamente en una secuencia de datos, a armar la frase numérica que modela la resolución del problema, primero apoyada en los cubos y más tarde en un esquema de números conectados que permite visibilizar y distinguir la relación inversa que hay entre adición y sustracción, así como los distintos tipos de problemas que emergen de situaciones como estas. Y por último, transitar desde estrategias basadas en el sobreconteo y desconteo, apoyadas en la cinta numerada, hacia calcular sumas y restas hasta 20, basadas en las combinaciones aditivas básicas hasta 10, construidas en el marco de esta situación.
En todas las fases aparece la tarea transversal de verificar sus resultados, argumentarlos y comunicarlos a sus compañeros y compañeras y también profesor o profesora. Así, tal como vemos en la cápsula de implementación de esta situación, en la fase 1 la profesora introduce inicialmente 10 cubos en la caja y va sacando distintas cantidades de cubos, planteando a la clase desafíos a través de la consigna: ¿es posible saber cuántos cubos quedan en la caja? Si es así, determinen esta cantidad. Niños y niñas anotan en sus tarjetas plastificadas sus resultados y luego la docente les solicita que las muestren, las anota en la pizarra y posteriormente provoca discusiones sobre la validez de las distintas respuestas y estimula a que logren consensuar en la clase la respuesta correcta, explicando de manera argumentada cómo la obtuvieron y el por qué es correcta. Se observa que niños y niñas tienden a, como estrategia de base, intentar contar los cubos que quedan en la caja. La toman, la giran para ver si por abajo podrían verlos y así contarlos, pero eso no es posible. Una vez descartan esta posibilidad, comienzan a hacer cálculos silenciosamente hasta que formulan una respuesta. Aquí es muy importante que la profesora estimule a los niños a verbalizar lo que pensaron y cómo lo hicieron. No solo que comprueben su resultado abriendo la caja y chequeando si efectivamente su respuesta coincide con los cubos que quedaron en la caja. Posteriormente, la profesora varía el ámbito e introduce primero 11 cubos en la caja y luego 12, realizando una experiencia similar a la vivida. En esta fase los estudiantes trabajan principalmente las habilidades de resolver problemas y argumentar y comunicar. Del mismo modo, aparecen distintas dimensiones del modelo didáctico-pedagógico del programa Matemática en Ruta. En primer lugar, aparece el momento de la problematización y posteriormente el momento de exploración y discusión, donde niños y niñas interactúan con los materiales y entre ellos para comprender el problema e intentar resolverlo. El juego de la caja se realiza varias veces en esta fase y conforme avanzan los estudiantes en la resolución de estos desafíos, se va instalando una estrategia para resolverlos que se basa en el sobreconteo y desconteo, como dijimos más arriba. Esta dimensión del proceso se hace cargo del desarrollo de los procedimientos por parte de niños y niñas. Posteriormente tiene lugar la dimensión de discusión y argumentación y finalmente la sistematización y formalización del trabajo hasta el momento realizado y compartido. En la fase 2, la profesora introduce inicialmente 12 cubos en la caja, pero ahora el trabajo que realizan los niños no será individual, sino que grupal. En cada grupo de A4, distintos estudiantes van a ir sacando diferentes cantidades de cubos y las van a poner en un vaso, para de ese modo evitar que se pierdan cubos en las mesas o se confundan. Los cubos del vaso serán visibles para todos y los niños del grupo, con esa información, deberán anticipar la cantidad de cubos que queda en la caja. Anotan en su tarjeta la respuesta. La profesora da la instrucción de primero poner la tarjeta con la respuesta boca abajo y luego, cuando todos terminan, les solicita que las den vuelta y así verificar si todos pusieron el mismo número o no. En caso de ser diferentes, tendrán que consensuar una única respuesta. Especial atención hay que poner aquí en cómo justifican la respuesta que consensúan. La profesora recorre los distintos grupos de la clase para asegurarse que han entendido el juego y que lo están realizando adecuadamente. Después de que los grupos realizan varias jugadas, la profesora genera una puesta en común planteando un problema específico a toda la clase. En la caja había 12 cubos y saqué 5. ¿Cuántos quedan? Anota las respuestas en la pizarra y posteriormente abre la discusión que, de igual forma, termina con la comprobación de la respuesta y la explicación de la forma en que la obtuvieron. En esta fase la clase transita desde anotar en la pizarra de manera aislada los datos y las respuestas al desafío, esto es, la cantidad de cubos que había, la que se saca y la que queda, hasta escribir la frase numérica que permite representar en lenguaje matemático la relación entre las cantidades conocidas y la desconocida. En este caso, la profesora escribe 12 menos 5 igual 7. La frase numérica se construye apoyándose en un esquema que se basa en la representación pictórica de los cubos y que aparece proyectada desde el PPT en la pizarra
y con ello las y los niños avanzan hacia la escritura de la frase numérica en la que aparece el símbolo de la sustracción para indicar que se quitaron cubos a la cantidad inicial. La profesora hace notar que para saber si la respuesta es correcta, a la cantidad de cubos que se sacaron se le suman, agregan o sobrecuenta, apoyados en la cinta numerada a partir del 7, la cantidad de cubos que se dice que quedaron en la caja, y debe dar como resultado la cantidad de cubos que había inicialmente en la caja. En este caso, a los 5 cubos que se sacaron de la caja, se le sumaron 7, que corresponde a la cantidad que se dice que quedaron en la caja, y el resultado debiera dar 12, que eran los cubos que inicialmente había en la caja. Si es así, la respuesta, quedaron 7 cubos en la caja, es correcta. De lo contrario, habrá que revisar dónde y por qué se equivocaron y realizar nuevamente el desafío. Tal como has visto en el video, en esta fase, a las habilidades que se desarrollan en la fase 1, es decir, resolver problemas y argumentar y comunicar, se agregan las habilidades de modelar y representar. Asimismo, se trabajan las 6 dimensiones del modelo, pero ahora logrando mayor profundidad en todas ellas. La profesora introduce 15 cubos en la caja y va planteando a la clase distintos desafíos, sacando diferentes cantidades de cubos de la caja. Ahora el trabajo y discusión es colectivo. Van a aparecer aquí unos problemas que tienen un nivel de complejidad mayor que los de las fases anteriores, ya que la incógnita empieza a variar de lugar. En vez de preguntarse solo por la cantidad de cubos que quedan en la caja, aparecen desafíos del tipo: había una cantidad de cubos en la caja, quedó cierta cantidad de cubos y la pregunta es ahora ¿cuántos saqué de la caja? En este caso, la profesora plantea que quedaron 5 cubos en la caja, entonces debemos averiguar cuántos cubos sacó de la caja. Esta es una pregunta inversa a la que se venía contestando en las fases 1 y 2. También hacia el final de esta fase, la profesora plantea otro tipo de problema en la que es conocida la cantidad de cubos que se saca de la caja y la cantidad que queda. Y la pregunta es cuántos cubos había al principio, antes de quitar los cubos. Esta problemática es más compleja que las anteriores, pero las y los estudiantes ya disponen de una experiencia que les permitirá abordarla y resolverla. En esta fase se busca relacionar la frase numérica, esto es, el modo de representación del problema que apareció en la fase 1 y 2, con una nueva manera de presentar los datos y su incógnita a través de un esquema de números conectados. Este esquema permite visualizar de manera clara la relación que hay entre estas 3 cantidades, es decir, lo que había, lo que se sacó y lo que quedó. Así, por ejemplo, la profesora propone el trío de números conectados 15, 5 y 10 y aparecen 3 frases numéricas asociadas: 15 menos 5 igual 10, 15 menos 10 igual 5 y 10 más 5 igual 15. Estas representaciones permiten formalizar y sistematizar la relación inversa que hay entre la adición y la sustracción, muy en particular en qué consiste la sustracción. Así, la profesora indica que la frase numérica permite modelar el problema. Cuando se pregunta por cuántos cubos quedan o por cuántos se sacaron, la frase involucra una sustracción. Y cuando se pregunta por cuántos había al inicio en la caja, la frase numérica involucra una adición. Finalmente, la profesora plantea que para argumentar que la respuesta es correcta, es decir, para saber si el resultado del cálculo es correcto, se suma lo que se sacó de la caja con lo que queda y la suma debe coincidir con lo que había al inicio en la caja. Destaca además que esta forma de comprobar la respuesta muestra que la adición y la sustracción son operaciones inversas. La profesora termina la clase felicitando a las y los estudiantes por el gran trabajo que realizaron y por su participación y entusiasmo en el desarrollo de todos los desafíos. De este modo, esta situación didáctica esencial, así gestionada, permitió que niños y niñas construyeran, sin conocerlo a priori, el significado de la sustracción y su relación inversa con la adición. Al construir este conocimiento matemático, los estudiantes pueden otorgarle un sentido y significado profundo, y esta experiencia seguro que no la olvidarán. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.